Bienvenidos, hoy quiero hablarles de algo que muchos ignoran, pero que está afectando sus vidas más de lo que imaginan. Hay una batalla espiritual real, y aunque no la veamos con nuestros ojos físicos, se libra todos los días. El enemigo está buscando cualquier puerta abierta, cualquier oportunidad para alejarnos de Dios, ya sea a través de lo que traemos a nuestros hogares o de los hábitos que cultivamos cada mañana. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que el enemigo gane terreno sin siquiera darnos cuenta? Amados hermanos, abran su corazón, porque el mensaje de hoy puede transformar su manera de enfrentar la vida. La Biblia nos dice que estamos en una batalla espiritual, nos demos cuenta o no. Esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas invisibles, gobernantes, autoridades y poderes de oscuridad que operan en el mundo espiritual. Cada día, fuerzas que no podemos ver con nuestros ojos trabajan para influenciar, engañar y alejar a las personas de la verdad de Dios. Algunos descartan esta realidad, pensando que la guerra espiritual es solo una metáfora, pero el enemigo no desea nada más que la gente lo ignore. En el momento en que fingimos que no existe, le damos ventaja. Desde el principio, el propósito de Satanás ha sido robar, matar y destruir. Él es un mentiroso, un engañador y un tentador, y sus métodos no han cambiado. Susurra dudas, siembra confusión y ciega a las personas para que no vean la verdad. Usa distracciones, falsas doctrinas e incluso bienes materiales para abrirse camino en la vida de las personas. Y para muchos, la batalla comienza dentro de su propio hogar. El enemigo siempre busca una entrada, una manera de establecer su influencia en la vida de aquellos que no están atentos. Uno de los mayores engaños de nuestros tiempos es la creencia de que lo que permitimos en nuestros hogares no tiene consecuencias espirituales. Muchos piensan que ciertos objetos, símbolos o formas de entretenimiento son cosas inofensivas, sin ningún significado más profundo. Pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. A lo largo de la Escritura, Dios advirtió a su pueblo sobre el peligro de traer a sus hogares cualquier cosa relacionada con la idolatría, la hechicería o dioses falsos. Ordenó a los israelitas destruir los objetos asociados con cultos paganos porque contenían corrupción espiritual. Les dijo que no tuvieran parte en nada que honrara la oscuridad, porque sabía que esas cosas desviarían sus corazones de Él. Y hoy la batalla espiritual sigue siendo la misma. El enemigo no ha dejado de actuar y aún busca influenciar a las personas a través de lo que poseen y consumen. Sin darse cuenta, algunos abren la puerta al mundo de las tinieblas dentro de sus propios hogares. Conservan libros, imágenes o símbolos que representan falsas religiones o prácticas ocultistas. Se entretienen con películas, música o juegos que glorifican el pecado, la violencia y la rebeldía contra Dios. Incluso llevan amuletos o artefactos que prometen suerte o protección sin saber que en realidad están abriendo una puerta a la esclavitud espiritual. Pero la influencia del enemigo no se limita solo a los objetos físicos. También se infiltra en aquello que permitimos que eche raíces en nuestro corazón. Muchas personas viven con resentimiento, falta de perdón y pecado no confesado, y esas cosas crean una puerta abierta para la opresión demoníaca. La Biblia nos advierte que no debemos dar lugar al diablo, pero cuando alguien se aferra al enojo, el rencor o hábitos ocultos de pecado, le da al enemigo un terreno en su vida. Satanás engaña a las personas, haciéndolas creer que ciertas actitudes o comportamientos son inofensivos, cuando en realidad las están alejando de Dios. Muchos luchan con ansiedad, miedo o depresión sin darse cuenta de que en ocasiones estas cosas tienen raíces espirituales. El enemigo prospera en la oscuridad, y donde se le da acceso,
él intentará traer confusión y destrucción. Hay quienes no comprenden que sus luchas no son solo emocionales o físicas, sino también espirituales. La Biblia es clara cuando dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No es pasivo y no toma días de descanso. Él siempre está buscando oportunidades para debilitar la fe de los creyentes y mantener a los incrédulos atrapados en el engaño. Por eso es tan crucial estar espiritualmente alerta. El enemigo utilizará cualquier medio a su alcance para infiltrarse en la vida de una persona. Se valdrá del entretenimiento, las relaciones, las posesiones e incluso de los pensamientos para sembrar semillas de duda y rebelión. Su propósito es hacer que las personas crean que el pecado no tiene importancia, que lo que permiten entrar en sus hogares no afecta en nada y que los mandamientos de Dios han quedado obsoletos. Pero la verdad es que todo lo que admitimos en nuestra vida tiene un impacto. La buena noticia es que el enemigo no tiene el poder definitivo. Él es un adversario vencido y no puede resistir la autoridad de Dios. Sin embargo, para aquellos que permanecen indiferentes o ignorantes de su estrategia, seguirá ganando terreno. Muchos hogares están llenos de cosas que invitan su presencia, y mientras esos objetos permanezcan allí, su influencia también lo hará. La batalla es real y no es algo que podamos ignorar. A lo largo de la Biblia, Dios deja claro que los objetos no son siempre meros objetos. No es un tema que podamos pasar por alto. La palabra de Dios nos enseña que estos elementos pueden tener una influencia espiritual, ya sea acercándonos más a Él o abriendo puertas al enemigo. Esto es algo que muchas personas no comprenden. Creen que el ámbito espiritual es algo lejano, algo que solo tiene que ver con la oración, la fe y las decisiones morales. Pero la realidad es que el mundo físico y el espiritual están profundamente conectados. Lo que permitimos en nuestros hogares, lo que conservamos cerca de nosotros y aquello con lo que nos rodeamos puede tener un efecto profundo en nuestra vida espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios advirtió repetidamente a su pueblo sobre los peligros de traer ciertos objetos a su posesión. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios les ordenó destruir todo lo relacionado con los dioses falsos. Les dijo que no llevaran esas cosas a sus hogares, porque eran abominables ante sus ojos. Él sabía que esos objetos tenían un peso espiritual, que no eran simplemente piezas de madera o piedra, sino que estaban ligadas a influencias demoníacas. Las personas que adoraban esos ídolos no estaban simplemente practicando rituales vacíos, estaban interactuando con espíritus que se oponían a Dios, y Él no quería que su pueblo tuviera ninguna relación con ellos. Este principio sigue siendo válido hoy en día. Muchas personas, sin saberlo, conservan en sus hogares objetos que están relacionados con la oscuridad espiritual. Pueden ser estatuas, símbolos o artefactos de religiones falsas. Pueden ser amuletos o talismanes que prometen suerte o protección, pero que en realidad traen esclavitud. Algunas personas coleccionan libros o materiales que promueven la brujería, la astrología o prácticas ocultas, pensando que son inofensivos o simplemente interesantes, sin darse cuenta de que estas cosas pueden abrir una puerta al enemigo. Uno de los mayores engaños del mundo moderno es la idea de que estos elementos son solo expresiones culturales, adornos o simples reliquias del pasado. Pero en el ámbito espiritual son mucho más que eso. La Biblia nos dice que los dioses falsos no son solo productos de la imaginación humana, sino que están conectados con fuerzas demoníacas. Pablo
Al escribir a los Corintios, dejó en claro que cuando los paganos ofrecen sacrificios a los ídolos, en realidad los están ofreciendo a los demonios. Esto significa que todo lo que está asociado con estas prácticas está espiritualmente contaminado. Algunas personas experimentan fenómenos extraños en sus hogares, una sensación de inquietud, pesadillas, una atmósfera opresiva, y no comprenden la razón. Muchos viven con temor constante, ansiedad o divisiones en sus familias, sin darse cuenta de que hay algo en su entorno que puede estar contribuyendo a ello. El enemigo prospera allí donde se le da cabida, y aunque una persona no adore activamente a un ídolo, mantener ciertos objetos puede darle una oportunidad para entrar. Lo que consumimos en el entretenimiento también ejerce una influencia espiritual. La música, las películas y los libros que ensalzan la violencia, la inmoralidad o las prácticas ocultistas no son inofensivos. Moldean nuestra manera de pensar, afectan nuestras emociones y pueden abrir puertas a la opresión espiritual. Muchos creen que ver o escuchar este tipo de contenidos es solo una distracción sin mayor consecuencia, pero la realidad es que todo lo que dejamos entrar en nuestras vidas o fortalece nuestro espíritu o lo debilita. El enemigo no siempre se manifiesta de forma evidente. A menudo trabaja de manera sutil, insensibilizando nuestra conciencia hasta que lo malo parece normal, aceptable o incluso deseable. En hogares cristianos pueden existir cosas que no honran a Dios, objetos que representan estilos de vida del pasado alejados de la voluntad divina, símbolos de prácticas espirituales equivocadas e incluso ciertos adornos que llevan consigo significados impuros pueden influir en el ambiente de un hogar. A veces, las personas los conservan por apego sentimental o porque no los consideran dañinos. Pero así como Dios ordenó a Israel eliminar todo vestigio de adoración pagana en su tierra, hoy también los creyentes deben tener cuidado con lo que permiten en sus hogares. Las batallas espirituales no siempre son visibles, pero sus efectos sí lo son. Muchos que enfrentan dificultades espirituales no se dan cuenta de que su entorno y las cosas que poseen pueden estar impidiendo la presencia de Dios en sus vidas. La palabra de Dios nos llama a vivir apartados, sin vincularnos con las tinieblas y eliminando cualquier cosa que pueda interferir con nuestra comunión con Él. La Biblia es clara en cuanto a que no existe la brujería inofensiva. Desde el principio, Dios advirtió a su pueblo que se alejara de todo lo relacionado con la hechicería, la adivinación y lo oculto. Estas no son meras supersticiones antiguas o formas de entretenimiento, son conexiones directas con fuerzas espirituales de oscuridad. El enemigo siempre ha usado el engaño para atraer a las personas hacia estas prácticas, disfrazándolas de sabiduría, poder o un supuesto control sobre la vida. Pero detrás de cada hechizo, ritual o práctica ocultista hay una fuerza espiritual en acción y no proviene de Dios. Hoy en día, muchas personas piensan que involucrarse con objetos ocultistas es inofensivo. Ven las cartas del tarot, las tablas Ouija, los libros de astrología o los cristales como herramientas para obtener guía o autoconocimiento. Algunos creen que quemar salvia o usar amuletos les traerá protección y paz. Otros usan símbolos relacionados con la brujería, convencidos de que poseen un poder especial. Pero todas estas cosas abren puertas al mundo espiritual. Y una vez que esas puertas se abren, no es fácil cerrarlas. La Biblia nos advierte que el diablo se disfraza como ángel de luz. Él hace que estas prácticas parezcan atractivas, ofreciendo sabiduría, poder y una falsa iluminación, pero en realidad llevan a la confusión y la destrucción.
En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo que no practicara la adivinación ni buscara señales, que no consultara médiums ni espiritistas, porque hacerlo los contaminaría espiritualmente. En el libro de los Hechos, vemos que cuando la gente entregó su vida a Cristo, trajeron sus libros de magia y los quemaron. Comprendieron que esas cosas no tenían lugar en sus vidas. Se dieron cuenta de que el poder y la sabiduría de Dios eran más que suficientes y no querían ningún vínculo con las fuerzas de las tinieblas. El enemigo no necesita permiso para atacar a quienes le abren la puerta voluntariamente. Muchas personas experimentan miedo, pesadillas, ansiedad y opresión espiritual porque han permitido sin saberlo la influencia de lo oculto en sus vidas. Lo que pudo haber comenzado como simple curiosidad fácilmente puede convertirse en una esclavitud espiritual. Algunos buscan respuestas en los psíquicos o leen el horóscopo creyendo que es solo un pasatiempo, pero no se dan cuenta de que están entrando en territorio prohibido. La Biblia nos dice que solo Dios conoce el futuro, y buscar respuestas en cualquier otra fuente es rechazar su autoridad. La brujería y lo oculto están ganando aceptación en la cultura actual. Lo que antes era visto como oscuro y peligroso, ahora se presenta como crecimiento personal, sanación o empoderamiento. Hay programas de televisión, libros y música que embellecen la magia y la manipulación espiritual. En las redes sociales abundan personas que enseñan hechizos, técnicas de manifestación y rituales para atraer éxito o amor. Pero la verdad es esta: solo Dios puede darnos verdadera paz, verdadera dirección y verdadero poder. No necesitamos nada fuera de Él. Cualquier cosa que busquemos fuera de su voluntad nos alejará de la luz y nos llevará a la oscuridad. Dios nos llama a vivir en santidad, apartados para Él, y a cerrar cualquier puerta que pueda dar cabida al enemigo en nuestras vidas. Si hay algo en nuestras casas, en nuestras prácticas o en nuestro entretenimiento que no honra a Dios, es tiempo de dejarlo atrás. Es tiempo de buscar su presencia, su protección y su dirección, porque solo en Él encontramos vida en abundancia. El enemigo ha hecho su trabajo con astucia, llevando a muchos a creer que estas cosas son inofensivas, pero no importa cómo se presenten, siguen siendo una falsificación de lo que Dios ya nos ha dado. Incluso en hogares cristianos, a veces se encuentran objetos ligados a prácticas ocultistas. Hay quienes aún conservan libros sobre astrología o magia de su pasado, sin darse cuenta del peso espiritual que estos cargan. Otros guardan objetos que les fueron entregados por personas involucradas en prácticas oscuras. Algunos incluso llevan símbolos de brujería sin conocer su verdadero significado. El enemigo no está preocupado por si alguien entiende o no lo que está haciendo. Lo único que le interesa es que participen. La Biblia nos enseña que no hay punto medio. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. Nadie puede servir a dos señores. Muchas personas enfrentan luchas espirituales porque no han cortado completamente con estas cosas. Claman a Dios por paz, pero mantienen en sus hogares objetos que invitan todo lo contrario. Buscan dirección de Dios, pero al mismo tiempo consultan horóscopos o recurren a videntes. El enemigo se fortalece cuando encuentra corazones divididos, pero Dios ha llamado a su pueblo a ser apartado, a no tener ninguna relación con las obras de las tinieblas. Esto significa deshacerse de cualquier cosa que tenga conexión con la brujería, la hechicería o prácticas espirituales falsas. Significa comprender que la verdadera sabiduría, el poder y la protección solo provienen de Él. El enemigo no puede resistir la luz de Dios, pero mientras alguien siga aferrándose a las cosas de la oscuridad, la batalla nunca cesará.
Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que solo Él debe ser adorado. El primer mandamiento que dio a Moisés fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No fue solo una regla para los israelitas, fue una declaración de una verdad espiritual inmutable. Solo hay un Dios verdadero, y cualquier cosa que intente ocupar su lugar o reclamar nuestra reverencia es un ídolo. A lo largo de la historia, los hombres han creado objetos físicos, estatuas, amuletos, símbolos, pensando que podrían brindarles protección, guía o prosperidad. Pero detrás de estos símbolos falsos hay una realidad espiritual más profunda, y no es inofensiva, sino peligrosa. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo destruir los ídolos, derribar los altares de dioses paganos y no tener ninguna relación con prácticas de adoración falsas. No les dijo que simplemente los ignoraran, les mandó eliminarlos por completo. ¿Por qué? Porque los ídolos no son solo objetos sin vida, representan un engaño espiritual. La Biblia nos dice que cuando las personas adoran ídolos, no solo están participando en rituales vacíos, sino que en realidad están rindiendo culto a fuerzas demoníacas. Pablo lo dejó claro cuando advirtió a los corintios que ofrecer sacrificios a los ídolos era, en verdad, un sacrificio a los demonios. Mucha gente hoy cree que la idolatría es cosa del pasado, algo de antiguas civilizaciones. Pero la realidad es que la idolatría sigue presente, solo que toma diferentes formas. Hay quienes tienen estatuas o imágenes de dioses falsos en sus hogares, pensando que son solo decoraciones o parte de su cultura y tradición. Otros usan amuletos o símbolos ligados a religiones que no honran al único Dios verdadero. Quizás no los vean como objetos espirituales, pero en el mundo invisible tienen un significado real. El enemigo no necesita que una persona crea en él para usar estas cosas como una puerta de entrada. Los símbolos religiosos falsos están por todas partes. Muchos los cuelgan en sus casas, los usan como joyería o incluso se los tatúan sin entender realmente lo que representan. Algunos creen que traen energía positiva o protección. Otros los conservan porque fueron regalos o reliquias familiares. Pero la palabra de Dios es clara: su pueblo no debe tener nada que ver con dioses falsos. No existe un ídolo neutral. Cualquier objeto ligado a una práctica religiosa falsa tiene una influencia espiritual, lo reconozca una persona o no. Los ídolos no solo se presentan en forma de estatuas o símbolos, también pueden ser objetos de devoción. Hay quienes depositan su confianza en amuletos, cristales o reliquias, creyendo que estas cosas tienen poder para bendecirlos o cambiar sus circunstancias. Otros adoptan prácticas religiosas que mezclan la verdad con la mentira, utilizando rituales, cánticos o tradiciones que no están alineados con la palabra de Dios. El enemigo no se opone a que alguien mezcle el cristianismo con creencias falsas, siempre y cuando eso los mantenga alejados de una entrega total a Dios. Un corazón dividido sigue siendo una victoria para él. La presencia de ídolos y símbolos religiosos falsos en un hogar puede traer consecuencias que no se ven a simple vista. Muchas personas sienten una carga en su espíritu, una inquietud o confusión sin darse cuenta de que estas cosas afectan el ambiente en el que viven. Así como la presencia de Dios llena el lugar donde se le adora, la oscuridad permanece donde se le da cabida. Cuando los israelitas desobedecieron a Dios y permitieron que los ídolos permanecieran entre ellos, experimentaron derrota espiritual. Pero cuando se arrepintieron y se deshicieron de esas cosas, la presencia de Dios volvió a estar con ellos. Dios nos llama a ser un pueblo apartado,
a adorarle en espíritu y en verdad. Eso significa renunciar a todo aquello que deshonra su nombre. Significa comprender que ningún objeto, ningún símbolo, ninguna práctica puede reemplazar su poder y su presencia. Muchos enfrentan luchas espirituales sin darse cuenta de que han abierto la puerta al enemigo, permitiendo estas influencias en sus hogares y en sus vidas. Dios no comparte su gloria con dioses falsos, ni bendice aquello que Él ha mandado desechar. El entretenimiento es una de las fuerzas más poderosas en la vida de una persona. Lo que vemos, lo que escuchamos, aquello con lo que interactuamos, moldea nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro estado espiritual. Muchos creen que el entretenimiento es solo una distracción inocente, un escape de las presiones diarias. Pero desde hace mucho tiempo, el enemigo ha utilizado los medios de entretenimiento como una herramienta para adormecer la conciencia, para engañar y debilitar espiritualmente a las personas. No siempre ataca con maldad evidente. A veces se presenta de manera sutil, infiltrando sus engaños en la música, el cine, los libros y los medios de comunicación de una forma que parece inofensiva. Pero lo que llena la mente con el tiempo echa raíces en el corazón. La palabra de Dios nos advierte que debemos guardar nuestros corazones y nuestras mentes, enfocándonos en lo que es puro, santo y justo. Sin embargo, muchos han llenado sus hogares y sus vidas con entretenimiento que celebra el pecado, la perversión y la rebelión contra Dios. Canciones que exaltan la violencia, la lujuria y la inmoralidad entran por los oídos y afectan el alma. Películas y programas de televisión que normalizan la brujería, el pecado sexual y la anarquía van apagando la voz de la conciencia poco a poco. Libros que promueven filosofías erradas y espiritualidades falsas siembran ideas peligrosas bajo la apariencia de historias inofensivas. Lo que una persona consume se convierte en parte de ella, afectando su manera de pensar y su caminar espiritual. El enemigo es astuto. No necesita que las personas se postren directamente ante él. Solo necesita que encuentren placer en cosas que deshonran a Dios. Alguien puede pensar que nunca practicaría la brujería, pero si encuentra fascinación en películas que la glorifican, ya ha sido atraído por el engaño. Puede que una persona nunca cometa actos de violencia, pero si constantemente consume contenido que celebra la destrucción y el odio, está alimentando su espíritu con oscuridad. El pecado no siempre se presenta como una tentación evidente. A veces entra disfrazado de entretenimiento, acostumbrando poco a poco a la persona a aceptar lo que antes habría rechazado. No es casualidad que tanto del entretenimiento actual esté saturado de mensajes de rebelión, corrupción y tinieblas espirituales. El enemigo entiende que lo que una persona consume termina moldeando su comportamiento. Muchos que luchan con el temor, la ansiedad y la tentación no se dan cuenta de que lo que han permitido en su vida a través del entretenimiento podría estar contribuyendo a esas batallas. Lo que entra en la mente a través de la música, el cine y los medios de comunicación no desaparece simplemente. Se queda, echa raíces y produce fruto, ya sea bueno o malo. Muchos justifican sus elecciones diciendo: es solo una película, es solo una canción, es solo un libro. Pero la Escritura nos enseña que un poco de levadura fermenta toda la masa. Un pequeño compromiso hoy lleva a uno mayor mañana. El mundo ha separado el entretenimiento de la moralidad, pero Dios no lo ve así. Todo lo que consumimos o bien se alinea con su verdad o bien se opone a ella. No hay terreno neutral en el ámbito espiritual. Lo que no glorifica a Dios
inevitablemente abre la puerta a influencias que nos alejan de Él. Algunas personas se preguntan por qué se sienten distantes de Dios, por qué su vida de oración se ha debilitado o por qué luchan más que antes con la tentación. Muchas veces la respuesta está en lo que han permitido que entre en sus vidas. Cuanto más una persona se deja influenciar por el mundo, menos sensible se vuelve a la voz de Dios. La conciencia se entorpece, la convicción se desvanece y sin darse cuenta comienza a aceptar cosas que antes sabía que estaban mal. Pero Dios nos llama a ser un pueblo apartado, a estar en el mundo sin ser parte de él. Eso significa tomar decisiones que lo honren, incluso en lo que vemos y escuchamos. Significa llenar nuestra mente con lo que fortalece la fe, en lugar de lo que la debilita. Muchos no se dan cuenta del impacto de lo que dejan entrar en sus hogares y corazones, pero nada carece de consecuencias espirituales. El enemigo usará cualquier oportunidad para ganar terreno, y el entretenimiento es una de sus herramientas más poderosas. Lo que parece una distracción inofensiva puede convertirse en una puerta que nos aleja cada vez más de la verdad. Y uno de los lazos más peligrosos que una persona puede permitir en su vida es la falta de perdón. No es solo una carga emocional, es una puerta abierta en el ámbito espiritual. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dejó claro que el perdón no era opcional. Dijo: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego dio una advertencia: si no perdonan a los demás sus pecados, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Esas son palabras serias. Nos muestran que aferrarse a la amargura y al resentimiento no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Muchos creen que tienen derecho a no perdonar debido al dolor que han sufrido. La traición, el rechazo, las heridas profundas pueden hacer que parezca imposible soltar el rencor. Pero negarse a perdonar no castiga al ofensor, solo encadena a quien se aferra al resentimiento. Y el enemigo lo sabe bien. Él comprende que un corazón endurecido por la falta de perdón es un acceso directo para su influencia. Él se alimenta de la amargura, siembra semillas de ira, resentimiento y orgullo, haciendo que la persona reviva la ofensa una y otra vez. Lo que comienza como una herida se transforma en una fortaleza espiritual que afecta los pensamientos, las emociones e incluso la salud física. La falta de perdón no es solo un asunto del corazón, es una cuestión de guerra espiritual. La Biblia llama al diablo el acusador. Y cuando una persona se niega a perdonar, comienza a actuar como un acusador, repitiendo constantemente los errores que otros han cometido contra ella, llevando un registro interminable de ofensas. Pero la Escritura nos dice algo diferente. Nos llama a amar a nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maldicen, a orar por aquellos que nos persiguen. No es fácil, pero es necesario. Perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron. Significa que ya no le damos el poder de controlarnos. Es entregar la carga a Dios y negarnos a permitir que la amargura eche raíces en nuestro interior. Así como la falta de perdón abre la puerta al enemigo, el pecado también lo hace. Muchos ven el pecado como un simple error, un mal hábito o una lucha personal. Pero el pecado no es solo una mala decisión, es una invitación abierta a la esclavitud espiritual. La Biblia lo dice claramente: el pecado le da al diablo un punto de apoyo. Cuando una persona continúa en pecado sin arrepentirse, está permitiendo que el enemigo tome dominio en su vida. Lo que comienza como una pequeña concesión se convierte en una atadura
que se hace cada vez más difícil de romper. El enemigo no siempre ataca de manera evidente. Muchas veces opera a través de tentaciones sutiles, llevando a las personas a hábitos que parecen insignificantes al principio. Una mentira pequeña, un instante de orgullo, una concesión en la pureza. Cada uno parece inofensivo por sí mismo, pero con el tiempo se acumulan hasta convertirse en algo mucho más grande. El pecado oscurece el corazón y embota la sensibilidad espiritual. Hace que la oración se sienta vacía, que la adoración parezca distante y que la convicción pierda su fuerza. Cuanto más una persona se entrega al pecado, menos consciente es del dominio que éste ejerce sobre ella. Una de las mayores mentiras que el enemigo siembra es la idea de que el pecado secreto no tiene consecuencias. La gente cree que si nadie más lo sabe, no les afecta. Pero Dios ve todo, y el pecado siempre tiene repercusiones espirituales. Abre puertas a la opresión, al temor, a la confusión y al caos. Separa a la persona de la presencia de Dios y permite que el enemigo actúe sin restricciones. Muchos que luchan con la depresión, la ansiedad o una sensación de pesadez en el alma, no se dan cuenta de que la raíz de su carga podría ser un pecado sin confesar. El pecado no es solo un asunto personal, afecta la atmósfera del hogar, las relaciones y la capacidad de escuchar la voz de Dios con claridad. La Biblia llama a los creyentes al arrepentimiento, no como un acto puntual, sino como un estilo de vida. Arrepentirse no significa simplemente sentir remordimiento, es dar la espalda al pecado de manera definitiva. Es reconocer que ningún placer momentáneo vale el precio de la separación espiritual de Dios. Es cerrar todas las puertas que el enemigo ha usado para entrar. Cuanto más camina una persona en obediencia, menos oportunidad tiene el enemigo de influir en su vida. Hay poder en la confesión, poder en la rendición y poder en vivir en la libertad que solo Dios puede dar. Cuando el pecado es eliminado, el enemigo pierde su dominio y el perdón de Dios toma su lugar. Un hogar es más que una simple estructura física. Es un refugio, un espacio donde la presencia de Dios debe habitar. Sin embargo, muchas personas viven en casas que se sienten pesadas, caóticas o llenas de inquietud espiritual. Luchan con el temor, la ansiedad o la tensión, sin darse cuenta de que su hogar puede estar lleno de cosas que invitan al enemigo en lugar de a Dios. La Biblia enseña que lo que una persona permite en su vida, también lo permite en su hogar. Así como la presencia de Dios trae paz, gozo y protección, todo lo que se opone a Él trae desorden, confusión y tinieblas. A lo largo de las Escrituras, Dios llama a su pueblo a apartarse de todo lo impuro. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Dios les ordenó destruir toda traza de idolatría, derribar los altares de los dioses falsos y purificar la tierra. No les permitió mezclar lo sagrado con lo profano. De la misma manera, un hogar que pertenece a Dios debe ser limpiado de todo lo que no está alineado con Él. Objetos, medios de entretenimiento e influencias que exaltan el pecado, el ocultismo o falsas doctrinas no tienen lugar en la casa de un creyente. Estas cosas pueden parecer insignificantes, pero tienen un peso espiritual. Muchas personas, sin saberlo, invitan a la oscuridad espiritual a sus hogares a través de la música, la decoración o recuerdos de experiencias pasadas. Música que glorifica la inmoralidad, libros y películas que promueven la hechicería, símbolos de religiones falsas. Estas cosas abren puertas al enemigo y le permiten operar libremente. Incluso objetos recibidos como regalos o heredados pueden tener una influencia espiritual
si han sido utilizados en prácticas ajenas a Dios. La palabra de Dios es clara. Su pueblo no debe aferrarse a nada que pertenezca al reino de las tinieblas. Purificar un hogar no se trata solo de deshacerse de objetos físicos, sino de consagrarlo a Dios. Es un acto de rendición, reconociendo que cada parte de nuestra vida, incluido nuestro hogar, le pertenece a Él. Cuando la familia de Jacob decidió buscar a Dios, enterraron sus dioses extranjeros y se purificaron. Cuando los primeros creyentes en el libro de Hechos renunciaron a sus antiguas prácticas, quemaron sus libros de magia, cortando todo vínculo con su pasado. No los guardaron en un lugar escondido, no los dejaron en un rincón, se deshicieron de ellos completamente. El enemigo no solo influye a través de objetos, símbolos o entretenimiento, sino que también ataca nuestra rutina diaria. Cada mañana, desde el momento en que abrimos los ojos, ya estamos tomando decisiones que determinarán nuestra cercanía con Dios. Y aquí está el peligro. Muchas personas comienzan su día sin oración, llenando su mente con distracciones del mundo, guardando rencor y viviendo sin gratitud. Sin saberlo, están debilitando su fe y facilitando el trabajo del enemigo. Pero hay una mejor manera. Dios nos llama a despertar cada día con propósito, a darle el primer lugar en nuestras vidas. Muchos despiertan y siguen su rutina sin detenerse a pensar: ¿qué opina Dios de mis mañanas? Existen hábitos sutiles pero peligrosos que entristecen el corazón del Señor. Pueden parecer pequeños, insignificantes, pero dan forma a nuestro corazón y nos alejan de Él. En la siguiente parte quiero advertirles antes de que sea demasiado tarde: hábitos matutinos que entristecen el corazón de Dios. Hábito número 1: descuidar la oración. Desde el instante en que abrimos los ojos, el curso de nuestro día se está trazando. Las decisiones que tomamos en esos primeros momentos son más importantes de lo que imaginamos. Y, sin embargo, uno de los errores más comunes es ignorar la oración. Muchos se apresuran a comenzar sus actividades sin reconocer a aquel que les ha dado el aliento de vida, sin buscar su dirección, sin agradecerle por el regalo de un nuevo amanecer. Esto no es un simple descuido, es una falta espiritual con consecuencias profundas. La oración no es solo una práctica religiosa o un hábito para los extremadamente devotos. Es el fundamento de una vida alineada con Dios. Cuando descuidamos la oración, en esencia le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos, que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta. Pero ¿realmente podemos enfrentar la vida, soportar pruebas, tomar decisiones sabias y resistir la tentación sin la guía divina? La respuesta es simple: no podemos. La Biblia es clara en cuanto a la importancia de la oración. Nos dice: orad sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas cada segundo del día, pero sí que nuestro corazón debe mantenerse en constante comunión con Dios. Significa que cada mañana, al abrir los ojos, debemos buscarlo antes que cualquier otra cosa. La oración no es una obligación, es un privilegio. Es la oportunidad de entrar en la sala del trono de Dios y hablar con el Creador del universo. Y sin embargo, muchos pasan días, semanas, incluso meses sin verdaderamente orar. Cuando una persona descuida la oración, comienza el día confiando en su propia fuerza. Al principio puede parecer que todo está bien. Se levantan, se arreglan, revisan su teléfono, desayunan y siguen con su rutina. Pero con el tiempo, los efectos de una vida sin oración se hacen evidentes. La ansiedad echa raíces. La preocupación se convierte
en una compañera constante. Las decisiones se toman impulsivamente, sin sabiduría. Las tentaciones que antes parecían manejables se vuelven abrumadoras. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra armadura contra el enemigo. Es el escudo que protege nuestro corazón y nuestra mente. Sin ella, quedamos expuestos, vulnerables y convertidos en blancos fáciles para los engaños del diablo. Hay una razón por la cual Jesús mismo modeló una vida de oración. Si alguien podría haberse excusado de la necesidad de orar, era Él. Era el Hijo de Dios, completamente divino, y aún así oraba constantemente. La Biblia nos dice que Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Buscaba al Padre temprano en la mañana, tarde en la noche y en cada momento decisivo. Si Jesús, el Hijo perfecto y sin pecado de Dios, dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? Pero en su lugar, muchos despiertan y lo primero que hacen es tomar su teléfono. Antes de siquiera pronunciar una palabra a Dios, ya han llenado su mente con redes sociales, correos electrónicos y noticias. Antes de decir, gracias, Señor, por un nuevo día, han permitido que el mundo dicte el tono de sus pensamientos. Y luego se preguntan por qué se sienten lejos de Dios. Se preguntan por qué su fe parece débil, por qué la tentación es más difícil de resistir, por qué su corazón se siente cargado de preocupaciones. Descuidar la oración no solo afecta nuestra vida espiritual, afecta cada área de nuestro ser, afecta nuestra paz. Cuando no comenzamos el día en oración, llevamos sobre nuestros hombros la carga del mundo en lugar de entregársela a Dios. Tratamos de resolver problemas con nuestra propia sabiduría en lugar de pedir la suya. Como resultado, vivimos en un estado constante de estrés y agitación. Afecta nuestras relaciones. Cuando no oramos nos falta la paciencia, el amor y la humildad que provienen de estar en la presencia de Dios. Nos volvemos más rápidos para enojarnos, más lentos para perdonar y más propensos a ofendernos. Pero cuando pasamos tiempo en oración, Dios ablanda nuestro corazón, nos da la gracia para amar a los demás como Él nos ama. Afecta nuestro propósito. Muchas personas pasan por la vida sintiéndose perdidas, sin claridad sobre su llamado, sin seguridad sobre el próximo paso a seguir. Pero ¿cómo pueden escuchar la voz de Dios si no toman tiempo para hacerlo? La oración no es solo hablarle a Dios, también es estar en silencio para escucharlo. Es en esos momentos de quietud, cuando lo buscamos de corazón, que Él guía nuestros pasos, nos muestra sus propósitos y nos da claridad en medio de la confusión. Algunos pueden decir, no tengo tiempo para orar, pero ese nunca es el problema real. No se trata de falta de tiempo, sino de falta de prioridad. Las personas siempre encuentran tiempo para lo que consideran importante. Se levantan temprano para hacer ejercicio, apartan momentos del día para revisar las redes sociales, dedican horas viendo televisión, pero cuando se trata de orar, de repente el tiempo desaparece. La verdad es que la gente no deja de orar porque esté demasiado ocupada, sino porque no entiende su verdadero valor. Otros dicen, no sé qué decir en la oración, pero la oración no se trata de encontrar las palabras perfectas o seguir una fórmula exacta, es simplemente hablar con Dios. Es abrirle el corazón, ser sinceros con Él, pedirle su ayuda, agradecerle por su fidelidad. No se necesita elocuencia, solo sinceridad. También hay quienes dicen, no siento ganas de orar, pero la oración no depende de las emociones, sino de la obediencia. Las emociones van y vienen. Hay días en los que nos sentimos cerca de Dios y otros en los que nos sentimos lejos. Pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre.
siempre está cerca, siempre escucha, siempre está atento a la voz de sus hijos. Si solo oramos cuando sentimos ganas, rara vez oraremos. Descuidar la oración nos lleva a la sequedad espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento y agua, nuestra alma necesita comunión con Dios. Sin ella, la fe se debilita, el fuego espiritual se apaga, las cosas de Dios comienzan a perder importancia y el mundo se vuelve cada vez más atractivo. No sucede de repente, ocurre poco a poco. Un día sin oración se convierte en una semana en un mes, y cuando menos lo esperamos, nos hemos alejado de Dios. Pero no tiene por qué ser así. Cuando entendemos la importancia de la oración y decidimos darle el lugar que merece en nuestra vida, todo cambia. Hay poder en comenzar el día de rodillas, entregándolo todo a Dios antes de que las distracciones del mundo nos alcancen. Hay paz en saber que, sin importar lo que nos espere ese día, ya lo hemos puesto en las manos del Todopoderoso. Hay fortaleza en recordar que no tenemos que enfrentar las batallas de la vida solos. El enemigo hará todo lo posible para evitar que oremos. Nos distraerá, nos desanimará, nos engañará. Él sabe que un cristiano que ora es un cristiano que camina en autoridad, que resiste la tentación, que vence el temor, que vive con propósito. Por eso hará todo lo posible para apartarnos de la oración. Pero cada creyente tiene una decisión que tomar cada mañana. Puede empezar su día con Dios o puede comenzarlo sin Él. Puede buscar su presencia o puede enfrentarse a la vida con sus propias fuerzas. Pero hay algo seguro. Aquellos que descuidan la oración siempre enfrentarán luchas que nunca estuvieron destinados a enfrentar. Cargarán con pesos que nunca debieron llevar. Vivirán de una manera en la que nunca debieron vivir. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Hábito número 2: llenar la mente con distracciones del mundo. Desde el momento en que nos despertamos, nuestra mente es bombardeada con información. El mundo constantemente busca nuestra atención, ofreciendo distracciones en cada esquina. Muchos comienzan su día no con oración, no con la palabra, no buscando la presencia de Dios, sino con el ruido del mundo. Se levantan por la mañana, estiran la mano, toman el teléfono y antes de dirigir una sola palabra a aquel que les dio el aliento de vida, ya han revisado las redes sociales, hojeado las noticias y sumergido su mente en el entretenimiento. Es un hábito que puede parecer inofensivo, pero en realidad es muy peligroso. Poco a poco, este comportamiento entrena la mente para dar prioridad a lo pasajero en lugar de lo eterno, a lo terrenal en lugar de lo divino. Desde el momento en que comienza el día, el corazón se llena de inquietud, ansiedad y comparación. Y así, sin darse cuenta, ya han trazado el rumbo de su jornada. Sus pensamientos, sus emociones y sus acciones estarán influenciados por aquello con lo que decidieron alimentar su mente. La palabra de Dios nos advierte claramente en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este no es un simple consejo, es una instrucción directa del Señor. Él sabe que aquello en lo que fijamos nuestra mente acabará moldeando nuestra vida. Cuando permitimos que las distracciones del mundo ocupen el primer lugar en nuestro corazón, nos estamos ajustando a los valores de esta era en lugar de ser renovados por el poder de Dios. Y hoy, una de las distracciones más grandes y sutiles que enfrentamos es la tecnología. Si bien la tecnología puede ser utilizada para el bien, el enemigo ha logrado hacer de ella una de sus herramientas más eficaces para alejar a la gente de Dios. La persona promedio pasa varias horas al día
con los ojos pegados a una pantalla, consumiendo contenido que no aporta nada a su vida espiritual. Antes de abrir la Biblia, ya han absorbido decenas de titulares, publicaciones en redes sociales y fragmentos de entretenimiento. El resultado es una mente saturada de información, pero vacía de la verdad de Dios. Y luego se preguntan por qué luchan contra la ansiedad, por qué sienten que Dios está distante, por qué su fe parece tan débil. En especial, las redes sociales han fomentado una cultura de distracción y comparación. En lugar de comenzar el día con gratitud, muchos lo inician desplazándose por imágenes cuidadosamente seleccionadas de la vida de otros. Ven fotografías de éxito, belleza y prosperidad, y de repente lo que ellos tienen parece insignificante. La insatisfacción se apodera de su corazón. Se comparan con lo que ven en la pantalla sin recordar que lo que se muestra ahí no siempre es real. Es una versión filtrada, editada y elegida con cuidado. Pero ya es tarde. Sin darse cuenta, han permitido que su mente se llene de inseguridad, celos y dudas. Antes de haber pronunciado una sola palabra de agradecimiento a Dios por un nuevo día, el enemigo ya ha sembrado semillas de descontento en su interior. Y no solo las redes sociales, las noticias también se han convertido en una distracción poderosa. Cada mañana, la gente inunda su mente con titulares sobre crisis, tragedias y conflictos. Absorben el pesimismo antes de alimentarse de la palabra de Dios. ¿El resultado? El temor, la angustia y la desesperanza se apoderan de sus corazones. Salen de casa cargando el peso del mundo en lugar de la paz de Cristo. Pero Jesús ya nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nunca quiso que sus hijos vivieran dominados por el miedo y la ansiedad. Sin embargo, cuando permitimos que nuestra mente se llene del caos del mundo en lugar de la verdad de Dios, nuestra fe se debilita. Y lo mismo ocurre con el entretenimiento. Muchos comienzan su día no con oración o alabanza, sino con música, programas de televisión o podcasts que nada tienen que ver con Dios. Ahora bien, no todo entretenimiento es malo en sí mismo, pero se convierte en un problema cuando ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Aquello que consumimos da forma a nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestros deseos. Si lo primero que entra en nuestra mente está lleno de mensajes que promueven el materialismo, la inmoralidad y la complacencia personal, esos mensajes influirán en nuestro corazón. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4:8: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero en lugar de enfocarse en lo que es puro y verdadero, muchos llenan su mente con cosas vacías y sin sentido. Y es que las distracciones del mundo rara vez parecen peligrosas a simple vista. Se infiltran sutilmente, poco a poco, hasta convertirse en hábitos arraigados. Lo que empieza como una simple rutina matutina puede terminar en un descuido espiritual. Es solo un par de minutos revisando el teléfono, se dicen a sí mismos. Es solo un artículo de noticias, pero esos minutos suman. Y con el tiempo, sin darse cuenta, han empezado a dar más importancia al mundo que a Dios. Siguen yendo a la iglesia, sí, pero su corazón está dividido. Pueden seguir diciendo que son seguidores de Cristo, pero el fervor de su primer amor se ha desvanecido. La pasión que antes ardía por Dios ha sido opacada por las distracciones constantes de este mundo. Cuando Jesús caminó entre nosotros, dejó claro que un corazón dividido no puede servir plenamente a Dios. En Mateo 6:24,
Él dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. Aunque esta enseñanza se refiere específicamente al dinero, el principio es más amplio. Cualquier cosa que compita por nuestra devoción nos aleja del Señor. Una mente saturada por las preocupaciones del mundo no puede estar completamente dedicada a Dios. Un corazón distraído por lo temporal no puede abrazar plenamente lo eterno. Y no solo se trata de perder el enfoque, sino que hay un peligro espiritual más profundo. Cuando dejamos que nuestra mente se llene de distracciones, abrimos la puerta al enemigo. El diablo no siempre ataca de manera evidente. A veces, su estrategia es simplemente mantenernos ocupados, dispersos, atrapados en asuntos triviales. Si logra que pasemos horas deslizando la pantalla, viendo contenido sin sentido, consumiendo lo que el mundo ofrece, sabe que nos quedará poco tiempo para la oración, la adoración y la palabra de Dios. Sabe que un cristiano distraído es un cristiano sin poder, y las distracciones del mundo no solo nos quitan el tiempo, sino que también nos roban el propósito que Dios nos ha dado. Cada creyente ha sido llamado con un propósito divino. Hay una misión que cumplir en el reino de Dios. Pero cuando las personas dedican más tiempo a entretenerse, a seguir modas pasajeras, a llenar su mente de cosas vacías, descuidan su llamado. En lugar de ser activos en la fe, se vuelven pasivos. En lugar de ser soldados de Cristo, se convierten en meros espectadores. Y el enemigo no necesita destruirlos, solo necesita mantenerlos ocupados con lo que no tiene valor eterno. Una de las tragedias más grandes de nuestra época es que nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la Biblia. Y sin embargo, nunca antes había habido tanto desconocimiento de ella. Hay recursos ilimitados para crecer en la fe: sermones, devocionales, música de adoración, herramientas de estudio. Pero muchos pasan más tiempo en las redes sociales y en el entretenimiento que en la presencia de Dios. No es falta de oportunidades lo que impide el crecimiento espiritual, sino falta de deseo. Y esa falta de deseo proviene de una mente saturada con todo lo demás. Imaginen lo que sucedería si los creyentes pasaran tanto tiempo leyendo las Escrituras como lo hacen revisando sus teléfonos. Imaginen la transformación que habría si, en lugar de empezar el día viendo las redes sociales, lo comenzaran con la palabra de Dios. Imaginen la paz que llenaría sus corazones si en la mañana no se alimentaran de noticias alarmantes, sino de las promesas del Señor. Imaginen la fortaleza con la que caminarían si cada día sus mentes fueran renovadas por la verdad de Dios, en lugar de ser contaminadas por el ruido del mundo. Por eso, la Biblia nos advierte una y otra vez que debemos cuidar nuestros corazones y nuestras mentes. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que permitimos entrar en nuestra mente no se queda allí de manera pasiva. Moldea lo que somos, influye en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y, en última instancia, en nuestro destino. Una vida llena de distracciones es una vida que nunca alcanzará todo su potencial en Cristo. No basta con reconocer el problema, debemos tomar acción. Es necesario un compromiso deliberado para poner a Dios en el primer lugar. La mañana le pertenece a Él, nuestra mente le pertenece a Él, nuestro corazón le pertenece a Él. Cuando Él ocupa el primer pensamiento del día, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando el mundo ocupa su lugar, todo se desmorona. Hábito número 3: albergar falta de perdón o amargura. Desde el momento en que despertamos, el estado de nuestro corazón
determina el curso de nuestro día. Lo que guardamos en el corazón, ya sea amor o resentimiento, paz o angustia, moldea nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra relación con Dios. Una de las condiciones más peligrosas del corazón es la falta de perdón. Es como un veneno silencioso, una carga oculta que muchos llevan sin darse cuenta del daño que causa. No es solo un problema emocional, es una crisis espiritual. Cuando despertamos con resentimiento en el corazón, cuando revivimos una y otra vez las heridas del pasado, cuando nos aferramos a la amargura en lugar de entregársela a Dios, estamos eligiendo caminar en contra de su voluntad. Jesús lo dijo con total claridad: si no perdonamos, no podemos esperar ser perdonados por nuestro Padre Celestial. En Mateo 6:15 Él dijo: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una persona que lleva en su corazón la falta de perdón se despierta con el alma en guardia, a la defensiva, sin poder confiar plenamente en los demás. Arrastra las heridas del pasado hasta el presente, permitiendo que el dolor antiguo dicte sus nuevas relaciones. Se le hace difícil amar a su cónyuge con todo el corazón porque sigue aferrado a la traición de otro. Se le dificulta ser paciente con sus hijos porque la amargura ha endurecido su espíritu. No puede vivir en paz con sus amigos porque el resentimiento le hace asumir lo peor en cada situación. Dios nos llama a amar, y el amor no puede florecer en un corazón lleno de rencor. En 1 Corintios 13:05 está escrito: el amor no guarda rencor, pero muchos llevan una lista detallada de las ofensas recibidas. Recuerdan cada palabra hiriente que se les ha dicho, cada traición, cada desilusión. Lo llevan dentro como un registro en su alma, repasándolo constantemente, añadiéndole nuevos agravios, asegurándose de que nada quede en el olvido. Pero el amor libera, el amor deja ir. El amor elige recordar la gracia de Dios en lugar de las faltas ajenas. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino que tiene consecuencias eternas. Jesús dejó claro que la medida con la que perdonemos a los demás será la misma con la que seremos perdonados. La persona que se niega a perdonar está pidiéndole a Dios que la juzgue con la misma severidad. Pero ¿quién de nosotros podría soportarlo? ¿Quién puede decir que nunca fallará? A totoyu, a la couria, quien ha ido sin pecado alguno. Si Dios llevara cuenta de nuestras faltas, ¿quién podría permanecer en pie? Sin embargo, Él no lo hace. Él ha alejado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, y nos pide que hagamos lo mismo. Cuando alguien despierta cada día con resentimiento en su corazón, se priva de la paz de Dios, pierde la alegría que se encuentra en caminar en armonía con Él, se cierra a las bendiciones que fluyen de un corazón libre, vive atado, llevando una carga que nunca debió cargar. El enemigo susurra: no merecen tu perdón. Y tal vez no lo merezcan, pero tampoco lo merecemos nosotros. El perdón no se trata de lo que alguien merece, se trata de la gracia. Se trata de escoger la obediencia por encima de los sentimientos. Se trata de confiar en que Dios es el único justo para hacer juicio. Cuando Jesús colgaba en la cruz, sufriendo la muerte más cruel, miró a quienes se burlaban de Él, a quienes lo golpearon, a quienes lo clavaron en aquel madero, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús, en su agonía, pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿qué excusa nos queda a nosotros? Cuanto más tiempo alguien retenga la falta de perdón, más endurecido se vuelve su corazón.
Cuanto más permita que la amargura eche raíces, más lejos estará de Dios. Pero cuando suelta ese peso, cuando entrega su dolor, su enojo, su deseo de venganza, entonces llega la libertad, llega la paz, llega la sanidad. Dios no nos pide que perdonemos porque sea fácil. Nos pide que perdonemos porque es necesario. Necesario para nuestra paz, necesario para nuestro crecimiento espiritual, necesario para nuestra eternidad. Hábito número 4, vivir sin gratitud. Desde el instante en que abrimos los ojos por la mañana, se nos da una elección: enfocarnos en lo que nos falta o dar gracias a Dios por lo que tenemos. Sin embargo, en un mundo obsesionado con el materialismo, la comparación y el derecho a tenerlo todo, la gratitud a menudo es ignorada. La gente se despierta y de inmediato piensa en lo que no tiene, en lo que quisiera cambiar, en los problemas que debe enfrentar. En lugar de elevar su corazón en acción de gracias, comienzan el día con frustración, ansiedad o insatisfacción. Pero vivir sin gratitud no es solo una lucha emocional, es un peligro espiritual. Endurece el corazón, debilita la fe y ciega a las personas ante las bendiciones de Dios. La Biblia nos manda a dar gracias en toda circunstancia. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud no es simplemente una reacción cortés cuando las cosas van bien. Es un mandato de Dios, es un acto de obediencia, una demostración de fe. Pero muchos despiertan y dan por sentada la bondad de Dios, respiran sin agradecerle por el aire en sus pulmones, caminan sin darle gracias por la fuerza en sus piernas, comen sin reconocer que Él es quien provee el alimento en su mesa, y poco a poco, sin darse cuenta, su corazón se enfría, su gozo se desvanece y su relación con Dios se debilita. Uno de los mayores peligros de vivir sin gratitud es que nos hace caer en una actitud de merecimiento. En lugar de ver cada cosa como un regalo del Señor, las personas empiezan a pensar que tienen derecho a ciertas cosas. Creen que les corresponde el bienestar, el éxito, la salud y la felicidad. Cuando todo marcha bien, rara vez se detienen a darle gracias a Dios. Pero cuando llegan los problemas, rápidamente se quejan, buscan culpables, levantan el dedo y preguntan por qué Dios permitió esa dificultad en sus vidas. Pero la realidad es que no tenemos derecho a nada. Cada bendición, cada bien, cada momento de paz proviene de la gracia de Dios. Santiago 1:17 nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces celestiales. Cuando las personas no reconocen esto, sus corazones se endurecen con ingratitud y su relación con Dios se debilita. La gratitud es una actitud del corazón, y cuando falta, el vacío es llenado por la negatividad. Una persona que no cultiva la gratitud siempre encontrará algo de qué quejarse. En lugar de ver lo bueno, fijará su atención en lo malo. En lugar de reconocer sus bendiciones, aumentará la dimensión de sus problemas. En lugar de alabar a Dios por lo que ya tiene, vivirá angustiado por lo que cree que le falta. Y este estado de ingratitud no solo afecta a quien lo vive, sino que se extiende. La falta de gratitud es contagiosa. Envenena las relaciones, roba la paz y produce descontento. Convierte a las personas en quejosos, en críticos, en aquellos que ven lo peor en cada circunstancia. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de esto. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, hizo maravillas delante de sus ojos, les proveyó en el desierto, y aún así se quejaron. Murmuraron por la comida, se lamentaron por el viaje, protestaron contra Moisés. No importaba cuántas veces Dios los bendijera, siempre hallaban algo de qué estar descontentos. Y esa falta de gratitud los llevó a su propia ruina.
En lugar de entrar en la tierra prometida, toda una generación vagó por el desierto hasta desaparecer. Sus corazones ingratos les impidieron recibir lo mejor de Dios. Y lo mismo sucede hoy. Muchos se pierden las bendiciones de Dios porque no reconocen lo que Él ya ha hecho. Se enfocan tanto en lo que les falta, en el siguiente deseo, en el próximo objetivo, que no ven la mano de Dios obrando en sus vidas. Cierran sus corazones a su bondad, se privan de experimentar su gozo y su paz. La gratitud es un arma espiritual. Cambia la perspectiva, fortalece la fe y calla las mentiras del enemigo. Satanás quiere que las personas se concentren en sus dificultades, que piensen que Dios los ha abandonado, que se aferren a sus decepciones. Pero cuando alguien elige ser agradecido, cierra la puerta a esas mentiras. Declara: Dios es bueno aún en medio de mis pruebas. Dios es fiel aunque no lo entienda todo. Dios me ha bendecido aun cuando la vida es difícil. Este tipo de gratitud rompe cadenas, trae liberación, abre la puerta para que la presencia de Dios se manifieste en cada situación. Vivir sin gratitud también nos conduce a la ansiedad y al temor. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La acción de gracias es la llave de la paz. Cuando una persona se enfoca en lo que Dios ha hecho, su fe se fortalece. Recuerda su fidelidad, su provisión, sus promesas. Pero cuando la gratitud falta, la preocupación toma su lugar. La angustia crece. El miedo se multiplica, la mente se llena de dudas en vez de descansar en la soberanía de Dios. Y hay algo más que debemos entender: la gratitud no depende de las circunstancias. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, cuando las oraciones reciben respuesta, cuando la vida transcurre sin problemas. Pero la verdadera gratitud va más allá de eso. Pero la verdadera gratitud se prueba en las tormentas. Job, después de perderlo todo, todavía pudo decir: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, encadenado en prisión por proclamar el Evangelio, aún escribió: regocíjense siempre. Jesús, la misma noche en que fue traicionado, tomó el pan, dio gracias y lo partió. Hermanos, la gratitud no se trata de emociones pasajeras, sino de fe firme. Se trata de confiar en que Dios sigue en control, de creer que Él obra todas las cosas para bien, de reconocer que Él es digno de alabanza en cualquier circunstancia. Una persona que vive sin gratitud nunca encontrará descanso. Siempre estará persiguiendo más, buscando algo nuevo que le brinde felicidad, pero nunca estará satisfecha. Su mirada estará en lo que le falta en vez de en lo que ya tiene. Y por eso vemos a tantos en este mundo, gente con riquezas, con influencia, con éxito, pero aún sintiéndose vacíos. Buscan plenitud en lugares equivocados. La gratitud nos enseña el secreto del contentamiento. Nos recuerda que la verdadera alegría no se encuentra en lo material, sino en la presencia de Dios. También transforma nuestras relaciones. Una persona agradecida es más paciente, más amorosa, más dispuesta a perdonar. En lugar de criticar a su cónyuge, lo aprecia. En vez de frustrarse con sus hijos, los valora. Pero cuando falta la gratitud, las relaciones se deterioran. La gente se vuelve exigente, resentida, insatisfecha. No ven las bendiciones que Dios les ha dado porque están demasiado enfocados en lo que creen que les falta. El mayor peligro de vivir sin gratitud es que nos roba nuestra relación con Dios.
La adoración se vuelve vacía. La oración se convierte en una rutina. La fe se debilita. Cuando una persona deja de ver la mano de Dios en su vida, deja también de buscarlo con pasión. Ya no anhela su presencia, porque ha permitido que la insatisfacción eche raíces en su corazón. Pero cuando la gratitud está presente, todo cambia. La adoración se llena de poder. La oración se vuelve sincera. La fe se fortalece. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir la gratitud, para despertar y decir: Señor, gracias por este día. Gracias por el aliento en mis pulmones. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por tu amor que nunca falla. Esta actitud lo transforma todo. Abre nuestro corazón al gozo. Fortalece nuestra alma. Nos recuerda que sin importar lo que suceda, Dios es bueno. La gratitud es una decisión. Es una elección diaria de reconocer la bondad de Dios, de enfocarnos en sus bendiciones, de confiar en su plan. Es la clave para la paz, la base de un gozo verdadero, el corazón de una adoración genuina. Una vida sin gratitud es una vida sin satisfacción real, pero una vida llena de gratitud es una vida que experimenta la plenitud de la presencia de Dios, la abundancia de sus bendiciones y la paz inquebrantable que solo Él puede dar. Cuando despertamos cada mañana, las decisiones que tomamos trazan el rumbo de nuestro día y, en última instancia, de nuestro caminar espiritual. Descuidar la oración nos aleja de la presencia y la dirección de Dios. Llenar nuestra mente con distracciones mundanas nos aparta de su verdad y nos lleva por un camino de vacío espiritual. Guardar rencor en nuestro corazón nos envenena por dentro, nos mantiene atados a la amargura y nos cierra la puerta a la gracia de Dios. Vivir sin gratitud nos ciega a sus bendiciones y llena nuestra alma de inquietud y descontento. Cada uno de estos hábitos puede parecer pequeño por sí solo, pero juntos crean un patrón peligroso, uno que endurece el corazón, debilita la fe y nos aleja del propósito de Dios. Pero aquí está la buena noticia: así como estos hábitos pueden alejarnos de Dios, decidir romper con ellos nos acerca de nuevo a su presencia. La oración restaura nuestra conexión con Él. Fijar nuestra mente en su palabra renueva nuestro espíritu. Perdonar a otros nos libera del peso del resentimiento. La gratitud abre nuestros ojos para ver la bondad de Dios a nuestro alrededor. Hoy tienes dos opciones: seguir viviendo de la misma manera, repitiendo hábitos que te alejan de Dios, o hacer un cambio radical y empezar cada día con Él. No podemos darnos el lujo de ser cristianos pasivos. Es hora de cerrar las puertas al enemigo, de limpiar nuestras vidas y hogares de toda influencia que no glorifique a Dios y de levantarnos con determinación para vivir en su presencia. Así que te desafío: mañana, cuando despiertes, antes de tocar tu teléfono, antes de preocuparte por el día, arrodíllate y habla con Dios. Decide llenar tu mente con su palabra, entregar tus cargas en oración y vivir con gratitud. Porque un día que comienza con Dios es un día lleno de poder, propósito y victoria. ¿Qué decisión tomarás? Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en este camino de fe. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo mensaje.